es cierto que detrás de cada vino hay una historia, eso es lo que se dice, pero no son tanto los vinos que reflejan la historia del país a través de sus propias historias. La historia nuestra, vos lo decías al principio, es evolución. Somos un país joven, ¿no? Tenemos un poquito más de 200 años y somos una mezcla de inmigrantes, ¿no? Entonces somos un lindo caldo de cultivo, por eso somos únicos. Pero realmente cuando vos querés entender qué nos pasó a través del vino, hay algunos vinos que te muestran por qué, porque también fueron elaborados por las personas como nosotros, que nos antecedieron. Exactamente. Así que evidentemente los vinos tienen mucho de nosotros. Entonces, ya sea que hablen de lugares, de variedades, de personajes o mismo de estilos, los vinos que reflejan un poquito esta evolución. Y hay que entender algo muy importante que yo siempre trato de remarcar acá, es que los vinos que hoy consumimos son mucho mejores que los de comienzo del siglo XIX, lógicamente. Claro, nosotros no estábamos, pero se supone que, por lo menos desde que nosotros nacimos hasta ahora... No, y no solo eso, sino que seguramente quizás después vengan mejores, pero hasta hoy son los mejores de la historia, así que Sí. qué bueno eso que nos tocó a nosotros. En eso vamos mejorando. Lamento, Sarmiento, Belgrano, San Martín, no fue culpa nuestra, ¿qué vamos a hacer? En eso hemos crecido. Claramente. Bueno, y si bien la evolución tecnológica tiene mucho que ver, acá lo que más ha sumado es la experiencia, porque la observación a lo largo de todos estos años es lo que ha contribuido mucho a la toma de decisiones de los hacedores, que cada vez más se encuentran en las tradiciones las respuestas que necesitan. A tal punto que muchos te dicen, una frase que a Rolo no le gusta, pero la enfoca para la política, que es: el futuro está en el pasado. Ajá. ¿Qué significa esto? Y los viejos tenían razón, en algún punto, ¿no? Claro, para poder entender eso tenés que haber recorrido un camino y con las herramientas tecnológicas de hoy, quizás sí. Claro. Algunas ideas del pasado son muy consistentes. Las raíces, ¿no? Exactamente. Lo dice hasta la literatura, el árbol vive de lo que tiene sepultado. A la miércoles. Tomá. Bueno. Iba a decir tomá mate, pero prefiero decir tomá vino. ¿Bien? No, estoy... Chicos, no se esperan esas cosas de mí. Ustedes. No, sí, se espera. Bueno, entonces se sabe que para lograr grandes vinos se necesita una bodega equipada, bien limpia sobre todo, un terruño especial, lógicamente, y alguien que pueda interpretar ese paisaje para transformarlo en una botella única. Es por eso que detrás de muchos vinos argentinos están las historias que explican mejor esta evolución de una zona, de una variedad. También existieron personajes, ¿no? Y también existieron sucesos que moldearon tanto la industria que hoy quizás son responsables de estilos, de calidades o, sin más ni menos, de toda la diversidad. Acuérdense que en la época del Congreso de Tucumán, allá en 1816, cuando se proclamó la liberación política del país de la monarquía española, se tomaban pocos vinos nacionales. ¿Ah, sí? Sí, principalmente eran los elaborados en la región de Cuyo, y se tomaba mucho vino español porque además existía una ley promulgada por la corona que prohibía el cultivo de la vid en sus colonias. Wow. Lo cual obligaba, por ende, a importar los vinos. O sea que todo tenía que estar allá. Todo tenía que importarlo. Entonces, claro, la clase alta y los políticos disfrutaban de los afamados vinos de Rioja, de Málaga y de Jerez, que ya en aquella época eran importantes, mientras que el pueblo se tenía que conformar con el vino Carlón, ¿no? Que era un vino elaborado con uva garnacha, un poco pesadongo, se elaboraba en la región de Valencia, viajaba por el Atlántico, pero como eran vinos intensos, densos, pesados, con gran cuerpo y 15 grados de alcohol, cuando cruzaban el Atlántico, cuando llegaban acá, se los rebajaba un poquito con agua y se los podía beber sin ningún problema. Perdón. Bueno, es que me emociono. Tomate un vinito. Ay, a ver si me van a venir bien. Tomate un vinito. Y toma Fario Malbec. Listo, bien. Entonces, cuando se declaró la independencia del país, el vino Carlón... Por Dios. Ya me contagió la tos a mí también. No, cuando se declaró la independencia en el país, el vino Carlón, ahí está. Te emocionás. Se emocionó. Ahora sí, ya está. Para con el vino y toma agua. El vino, no tengo agua, tengo solo vino. Bueno, el vino Carlón era el más popular. Pero con el paso de los años, ya liberados de la corona española, se empezaron a elaborar, paradójicamente, ¿a manos de quién? ¿De quién? De viticultores inmigrantes. Ah, mira vos. Sí, de España claro. e Italia. Italianos, españoles. Mejores vinos que los importados. Entonces Mendoza empezó a producir una cantidad bastante importante y era un vino con buen espíritu, se decía en aquella época, excelente gusto, así lo describían, y con cierta capacidad de guarda, según consta en los documentos jesuitas de aquella época. Recién 40 años después,
la vitis vinífera se introdujo al país masivamente, acuérdense que Colón la trajo, pero masivamente a mediados del siglo XIX, ¿por quién? Por mi quién? amigo, ¿Quién? Prócer Sarmiento. Ah, Sarmiento. Aquí vamos a tener Grande. muy pronto. Sí, vamos ¿no? a entrevistar a Una comida, Sarmiento. bien ahí. A Sarmiento. Y sí, dijimos que queríamos comer con él. Bien. Entonces, y recién hacia finales del siglo va a comenzar a desarrollarse un poco, gracias a este puntapié inicial de Domingo Faustino, la vitivinicultura a nivel industrial. Lo más parecido a lo que conocemos hoy como industria. Entonces, de alguna forma, al igual que la sociedad argentina, la industria vitivinícola se forjó un poco a imagen y semejanza del viejo mundo, ¿viste? Si bien estábamos colonizados, lo que venía de Europa parecía que siempre era mejor. Bueno, en el vino pasó lo mismo, las uvas, los métodos, las denominaciones de origen, hasta que a finales del siglo XX los vinos nacionales, por así decirlo, empezaron a ganar admiración y a ser consumidos y a tener más preponderancia que los vinos importados. El comienzo de este siglo, que es el que estamos transitando, fue realmente el puntapié inicial para lograr vinos con mayor identidad argentina, mayor identidad de lugar. Así fue como el Malbec, como el que tenemos en nuestras copas, por ejemplo, se convierte en sinónimo de Argentina, aunque obviamente este proceso es muy dinámico, siempre digo, en estos 25 años del milenio han pasado como 3 revoluciones, vitivinícolamente hablando, y hoy el presente y el futuro del vino argentino claramente dependen del Malbec, no solo porque es la uva más plantada, sino por esto, ¿no? Porque es sinónimo del vino argentino, del mejor que elaboramos. Y eso es lo que hacen los hacedores. Ahora, en la Argentina hay muchísimas otras variedades, lo descubrimos acá todas las semanas, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, la preferida de Mary, Bonarda, Criolla, por hablar de un par más argentinas. Y si bien ninguna va a asomar como sucesora del Malbec, no se está buscando eso, no se está buscando un segundo Malbec, sí se habla de la diversidad que puede dar el suelo argentino gracias al clima y que genera condiciones propicias para que más variedades se adapten. Entonces, hoy en día, donde muchos países celebran a la distancia la independencia de sus pueblos, que la han logrado los antepasados, en nuestro caso, nuestros antepasados, el vino es más protagonista que nunca, sobre todo en la vida cotidiana, sigue siendo el compañero ideal en la mesa de las mayorías, y como dije al principio, todo vino tiene una historia, pero algunos tienen mucha más historia. Sin que ello signifique paso del tiempo, porque imagínense que 25 años es suficiente para escribir una historia. Y voy a traer 3 ejemplos para cerrar. Por ejemplo, hace 25 años no existía vino en Neuquén. Bueno, hoy San Patricio del Chañar es un valle vitivinícola. Con lo cual todas las bodegas que están ahí ya tienen una historia para contar. El Cabernet Franc más antiguo del mundo está en Argentina plantado. Ya van 125 cosechas que dan esas plantas, y ese viñedo lo plantó el bisabuelo del que hoy es dueño de la bodega. Estoy hablando de Tiburcio Venegas y la bodega de Venegas. El Malbec argentino, esa botella que a veces traemos acá y la descorchamos, que cuenta toda la historia de la variedad en el mundo, único vino que cuenta la historia en una botella. Los vinos de uva criolla, hay plantas de 200 y hasta 300 años, ¿ok? O, por ejemplo, la primera bodega inscrita en la Argentina que data de 1831, y está en Salta. Era la bodega Dávalos y hoy es la bodega Colombia. Así que hay muchas historias para contar, no tantas como las de Rolo, obviamente, pero el vino tiene las suyas, así que brindemos por ellas. Feliz Salud. Día de la Patria, salud.